Buen día, esta es la exposición de informe de pasantía con el acompañamiento del médico Julio Armando Gaona, como realmente en 2021. En esta ocasión se realizaron las actividades prácticas de pasantía en las pecereras Emanuel Hermanos, en las pecereras Pinto, en las pecereras Hidalgo, ubicadas en Cumaral Meta y Villavicencio bajo la supervisión de mi tutor externo, pues Julio Armando Gaona, y mi tutor interno, quien fue Arwin René González. En esa pasantía pues se abarcaron diferentes procedimientos de la especie equina, describiendo su importancia para la práctica médica desde la prevención, sanidad, manejo farmacológico, procedimientos odontológicos y pues de esta manera aumentando mis conocimientos de estudiante que encamina hacia el ejercicio profesional de la medicina veterinaria y zootecnia. Básicamente, aquí es describir las prácticas y conocimientos adquiridos durante estos meses de pasantía, pues bajo la supervisión del médico Julio Armando Gaona. En los objetivos específicos, pues es analizar los procedimientos, casos clínicos realizados durante la pasantía, al de la estadía práctica y su importancia para el aprendizaje profesional. Implementar las recomendaciones para el bienestar y prevención animal como aporte del conocimiento adquirido durante la carrera, desde la aplicación farmacológica, alimentación, derechos inorgánicos, sanidad animal, todo. Am, Aquí básicamente es lo que yo hice fue realizar actividades académicas que forman desde el inicio al estudiante hacia la práctica profesional. Me llevo consigo una adquisición de capacidades que se van adquiriendo día a día sobre diferentes situaciones clínicas que repercuten sobre el paciente, eh, pensar sobre de qué manera podría llevarlo, minimizando riesgos, tomando en cuenta las consecuencias, que podría ser bueno o malo, ir cuestionándome sobre la actividad que yo haga y pues de esta manera adquirir destreza en conocimiento en la toma de decisiones y en el campo desde la clínica hasta la producción. Pues básicamente este fue mi cronograma de actividades realizado con el médico Julio Gaona. Pues prácticamente la actividad más realizada en esta pasantía fueron las actividades odontológicas con un enfoque de prevención, es decir, hacia la profilaxis dental. Em, Hubieron otros procedimientos que se realizaron como algunas orquiectomías, algunos casos clínicos dermatológicos, am, manejo de heridas en el cierre de procesos de cicatrización, administración de líquidos, se toma en cuenta crioterapia, fármacos, mm, pero pues la actividad más destacada fueron las profilaxis dentales. Pues claramente el médico también hubieron algunas actividades de radiología. Entonces, pues para empezar, pues es como hablar también del tema pues de la primera actividad que yo hice fue manejo de líquidos, la actividad crioterapia en pacientes deshidratados. Bueno, este fue un paciente con un peso promedio de 350 kilos, eh, una deshidratación del 9%. Entonces fácilmente se tuvo que instaurar una reposición de líquidos corporales y se realizó un mantenimiento de 60 ml por kilogramo hora. Ah, entonces se realizó una instauración de líquidos de primera hora y posteriormente en las 23 horas para reponer al segundo día con un mantenimiento de 60 ml kilogramo hora. Entonces, pues básicamente, primero se tienen que transfundir 31.500 ml. Rápidamente, como tengo que hacerlo desde la primera hora, pues simplemente lo que hago es partir esta dosis, dividirla entre 1.600 segundos, que me da, y lo que yo le tengo que dar para la primera hora son
15.750 ml, es decir, que el ritmo de infusión son 43 gotas por segundo, lo que quiere decir que es a chorro. Posteriormente a las 23 horas, lo que se hizo fue reponer los 31.500 ml más 21.000 ml que fueron del mantenimiento establecido que realicé, con un equivalente de 52.500 ml, que eso es igual a 53 litros, pero ahora en un ritmo de infusión de 6 gotas por ml. Y pues para el siguiente día, pues que la necesidad respecto a sus líquidos es mucho menor, entonces se infunde un mantenimiento, una recomposición de líquidos de solo el mantenimiento que fueron los 21.000 ml. En 24 horas, en un ritmo de infusión ya no de 6 gotas, sino de 2,4 gotas por ml. Mm, También, afortunadamente, en las pecereras de Manuel Hermanos tuve la facilidad de manipular los equinos, aplicarles multivitamínico, líquidos, pues porque los propietarios lo pedían. Entonces, pues de esta manera fue como una facilidad, pues de esa manera para profundizar o adquirir destreza. También se manejó, pues este fue el procedimiento más destacado de esta pasantía, la odontología, con la supervisión de, pues Julio Armando eh, es como de lo más antiguo, es quien ofrece este servicio, pues prácticamente él tiene los materiales y equipos para realizar los procedimientos odontológicos. Esta fue la actividad más asistida a la pasantía y respecto a lo que es el tema de la profilaxis, es decir, arreglo de puntas vestibulares, inspección de maloclusión en la mordida, todo eso pues para reducir riesgos sobre la salud del animal, como heridas perforantes sobre tejidos blandos en las mucosas, sobre los maceteros. Entonces, estas son herramientas indispensables para el manejo de esta actividad. Aquí tenemos en la foto izquierda, tenemos lo que fácilmente se les llama como flex dig recto o también se pueden encontrar de manera curva. Esto simplemente es para facilitar el acceso a las superficies vestibulares, esas puntas que salen hacia distal y tratan de tener contacto sobre las mucosas. Entonces, la curva permite trabajar con el disco perfectamente plano sobre la superficie. En la mano derecha, pues también tenemos lo que es la pistola de enjuagues, el abrebocas, que es la herramienta principal para la inspección de la cavidad bucal, ah, el separador de mejillas, y en la última foto tenemos los elevadores eh, tenemos los forceps, los elevadores de dientes de lobo, que fácilmente es una herramienta básica para lo que es el tema de extraer pues, los dientes de lobo. Son coadyuvantes para la extracción de esos dientes de lobo, que van a permitir hacer molestias ahora a la hora de la colocación del freno. Entonces, prácticamente que los propietarios siempre reportaban o los signos más característicos de un paciente que realmente necesita, pues, esa actividad, como es la profilaxis dental, son pacientes que tienen signología mm, de dejar de comer, que jadean mucho la cabeza, son pacientes que no se dejan colocar el freno, son pacientes que van perdiendo la condición corporal, son pacientes que se vuelven más agresivos. Entonces, pues básicamente la profilaxis dental, eh, como dije, es un procedimiento de prevención para que no ocurra riesgo de una lesión sobre la cavidad bucal del equino. Es un control también para la higiene, exclusivamente dental, para nivelar, limar, limpiar, controlar superficies dentarias, aspectos vestibulares, diastemas, que es el espacio entre las muelas, entre los dientes, ah, reducir las lesiones de la mucosa oral o cualquier anomalía morfológica que se identifique. Am, los motivos de consulta, pues, como los acabé de nombrar,
Entonces, básicamente, el animal sí o sí tiene que estar sedado, es prácticamente ah, la clave para el examen clínico pues, de este paciente. Aunque bueno, no necesariamente, pero sí es mucho mejor hacer hincapié, mirar muy bien mediante la pistola de enjuague. Entonces el animal tiene que estar sedado porque muchas veces es muy difícil inspeccionar o realizar el examen clínico cuando el animal se encuentra alerta. Entonces siempre la colocación del abrebocas como en la foto izquierda, ah, la inspección tiene que hacerse de izquierda a derecha. Pues se utiliza normalmente silacina al 10%, es decir, de 100 miligramos por ml, ah, pues con la finalidad de realizar el procedimiento de una manera más fácil, no invasivo y pues mucho más manejable. Entonces, siempre, bueno, no siempre. Hay unos casos en los que el animal siempre presenta dientes de lobo. Entonces, se prefiere primero realizar el procedimiento de despuntas o nivelación, corrección de zonas vestibulares, como normalmente se conoce profilaxis dental, y posteriormente la extracción de dientes de lobo. Entonces, siempre se inspeccionan los lados de derecha a izquierda. Y pues de esta manera uno inspecciona desde los premolares, los molares, palpar los premolares, con la identificación de que haya puntas vestibulares hacia lateral o hacia distal, mirar si realmente el animal presenta sangrado o eritemas. Am, Después, cuando se inspeccionan y se identifican los dientes del ojo, bajo cualquier inspección siempre se procede a utilizar la pistola de enjuague para permitirnos visualizar mucho mejor e identificar cualquier anomalía morfológica dentaria. O por otro lado también para pues quitar ese exceso de comida que tiene entre los dientes o atrapado y permitir mejor la inspección pues del médico. Am, Básicamente el arreglo o el resultado de la profilaxis dental siempre tiene que haber como una curva, es decir, como realizar como una línea imaginaria, pero es como tipo curva, pues con el fin de que esas puntas no vuelvan a chocar con o no tengan otra vez contacto sobre las mucosas. Am, Siempre la primera inspección va a ser las mucosas, ¿sí? Porque son las primeras lesiones am, que se van a identificar cuando tenemos puntos vestibulares, ¿sí? O muchas veces cuando hay identificación o disnivelación de la mordedura. Entonces, básicamente, el animal puede hacerse en brete o puede hacerse, o sea, el procedimiento siempre va a ser en estación, se hace en brete o libre. Si se hace en brete, esa actividad siempre es importante que el tema de la cara del caballo se encuentre atado para minimizar cualquier riesgo que lleve un accidente dentro del brete o del lugar donde se realice. Cuando el animal está al aire libre, pues simplemente se coloca, ah, no sé cómo decirlo, es como un flotador con el fin de que soporte el peso de la cara y de esa manera pues el médico realice mucho mejor la actividad. Entonces se inmoviliza su cabeza con nudos laterales de izquierda a derecha. Obviamente con sedación. Para los procedimientos de la extracción de los dientes del lobo, am, siempre el caballo o el propietario va a notar siempre el bajo rendimiento deportivo. Entonces, simplemente para esto realmente, pues, importante, en primer lugar, las herramientas, claro. Después, para realizar esa actividad, pues, aquí se realiza el manejo con un anestésico local mediante infiltraciones con lidocaína o bupivacaína. En ese caso se realizó lidocaína. Normalmente son de 3 a 5 ml por diente de lobo. Entonces siempre se utiliza después de unos 5 minutos,
Se procede a utilizar un elevador recto y posteriormente las fórceps. Siempre la linterna es otra herramienta importante porque pues de esta manera permite pues al médico mirar si realmente quedaron como restos de dientes o pues no necesariamente de cualquier elemento que pueda haber incrustado ahí. Pues obviamente es importante que esa herida después de que cierre, ¿no? Cicatrice y no quede algún resto o fragmento de diente dentro de la mucosa, porque pues finalmente puede pues, ocasionar una alveolitis. Entonces, eh, siempre es importante la inspección después de realizar este procedimiento. El tema de los muestreos de la anemia infecciosa, pues prácticamente um, para la obtención de esas muestras, simplemente, bueno, eso es otra actividad que se realizó, como, diría yo que como que en segunda de las más asistidas, por decirlo así. Entonces, pues para realizar esa actividad simplemente se necesitan los siguientes materiales como el tema del tubo de tapa roja, la camisa, paputainer, ah, guantes. Entonces, ante cualquier procedimiento que se requiera la extracción de muestras de sangre, siempre sí o sí es la limpieza, el control de desinfección con alcohol y clorexidina. Prácticamente los pasos a seguir es la identificación de la vena yugular, después hacer presión sobre la vena yugular, después es realizar contacto con nuestra palma de la mano y posteriormente colocar la aguja en la camisa e insertamos hacia craneal la aguja cutánea apoyándonos del dedo pulgar. Es como la más utilizada. Bueno, pues de hecho es lo, como lo que se tiene que hacer. Y posteriormente, una vez insertada la aguja cutánea, más o menos con un ángulo de como unos 35 grados, se inserta la ayuda de la camisa y el tubo de tapa roja para la recolección de la muestra. Esto es una actividad prácticamente de prevención y sanidad animal. Aquí lo que es el tema en sí de hablar es la libreta equina, la libreta de sanidad equina, a donde permite, eso es prácticamente un documento, un documento oficial de movilización en Colombia que nos permite revisar la tipología del caballo, el color del caballo, además del microchip, que nos permite hacer un mejor control para que no nos estén cambiando pues, los caballos. Y desde el punto de vista sanitario, para el manejo y control de los periodos de vacunación, encefalitis venezolana equina, influencia equina, alrededor de cada 4 meses. La libreta sanitaria equina, pues, es este documento que acabo de decir. Esto fue aprobado prácticamente por el ICA, por la resolución 20174. Ah, esto es sí o sí es la herramienta clave para movilizar los caballos hacia cualquier, dentro del territorio nacional, pues en Colombia sí. Ah, ya sea que los productores o los propietarios de los equinos que desean acceder a esta libreta, pues deben registrarse o estar en diferentes asociaciones o federaciones de equinos, pues registradas ante el ICA, como Fedequina, Fedecoleo, Fedecuestre. Ah, y pues obviamente hay unos requerimientos importantes para cada una de estas, ¿sí? Pues eso normalmente uno lo mira pues por la reglamentación que ofrece el ICA en el documento, en la página oficial. Hay unos requisitos sanitarios para la movilización de los equinos, ¿sí? Ah, dice que entre ellos son como que el equino tiene que ser mayor de 6 meses, estar vacunado con la influenza equina, con productos debidamente registrados ante el ICA, estar vacunados con la encefalitis equina venezolana. Para las que son mayores de casi un año de edad, de un año de edad, de 12 meses, tienen que haber contado con el resultado diagnóstico negativo de anemia infecciosa equina, emitido específicamente al ICA, ¿sí? Al laboratorio diagnóstico del ICA. Ah,
Bueno, aquí tenemos una enfermedad, bueno, pues dentro de las enfermedades o los cuadros clínicos asistidos con Julio, am, hubieron diferentes casos clínicos, por decirlo así, donde específicamente pues dermatológicos en, pues en equinos. Dentro de estos fueron la bronquiolitis cutánea, que está catalogada dentro de las enfermedades parasitarias, ¿sí? Esta enfermedad también se conoce como llagas del verano, que se produce por el depósito de larvas en una herida preexistente, especialmente a nivel local, normalmente por traumatismos y donde el caballo no consigue remover las moscas. Entonces siempre son en las partes distales del casco, en el prepucio, am, sobre la boca, los labios. mm, Prácticamente la llegada a la lesión, pues se consigue mediante las larvas uno que son ingeridas por el hospedador intermediario y luego para que ellos luego se desarrollen al mismo tiempo que sus anfitriones. Entonces prácticamente esas larvas del tercer estadio luego migran hacia la cabeza y la probóscide, que es como esa línea que tiene pues, la mosca, ah, donde ellas succionan, ¿sí? Ah, de la probóscide en la mosca donde ellas succionan para salir cuando esta posee sobre una superficie caliente y húmeda en cualquier herida de la piel. Mm, Normalmente estas infecciones estas cargas parasitarias son por la mosca doméstica o la Streptococcus calcitrans, que es la mosca de los establos. Mm, las características clínicas pues, de estas lesiones, siempre, normalmente, aunque eso depende de la probabilidad de algunas áreas de sufrir traumas, como lo había dicho, ya sea porque se presenta sobre todo en los miembros anteriores o posteriores, que son la mayor presentación de traumas cutáneos, seguidos de la cabeza, la región genital, ah, la tuberosidad coxal. Las características clínicas de un paciente con adronemiasis comienzan con pequeñas pápulas, ah, que pueden llevar a cabo con automutilaciones, un desarrollo rápido, eh, granulomas, eritemas no cicatrizantes. Siempre hay mucho prurito. Prácticamente el diagnóstico de esta enfermedad, pues conozco que hay otros veterinarios que lo hacen pues primero anestesian y después aplican anestesia. Primero sedan al paciente con silacina y después aplican lidocaína local. Y se toman biopsias desde la periferia donde hay mucha lesión granulomatosa con un punch, que es como, um, no sé cómo describirlo. Después lo colocan en formol y se lo llevan para histopatología. Entonces aquí prácticamente lo que se tiene que ver es um, um, como restos necróticos mezclados con neutrófilos, eosinófilos. Es como una enfermedad más activa o más diagnosticada en el llano, ¿sí? Y pues el tratamiento, ahí conozco gente que, que el protocolo terapéutico lo hacen desde casos leves hasta casos crónicos y severos. Pero pues en sí, lo que se utilizó para este paciente, que fue ivermectina, que es un antiparasitario del 1%, desde la dosis de 0,2 se utilizó 0,2 miligramos por kilogramo intramuscular cada 8 días por 3 aplicaciones y se disolvió 30 gramos de triclofón
en 100 gramos de vaselina y 20 ml de dimetilsulfóxido. Ahí conozco de otros casos que colocan duramectina y colocan triancinolona como inmunomodulador, pero a 0.1 miligramos por kilogramo. Ah, no se coloca antiinflamatorios, AINES, ya que dentro de su mecanismo que comparten, al ellos aumentar la producción de lipocortina, inhibir el ácido adenicíclico y la fosfolipasa alfa 2, hay como una inhibición por decirlo así, a nivel de la mucosa, una inhibición sobre la citoprotección de esta, que recubre, mejor dicho, inhiben las células parentales. Como consecuencia, efectos adversos con la utilización o la mezcla de estas dos, la úlcera gástrica. Mm, también porque inhiben las prostaglandinas. Siempre el vendaje es como que pues no la clave, pero sí es un punto clave para la evolución de este paciente. Am, Después hay estrategias de control que se utilizan para mitigar, porque por decirlo así, hablamos también de prevención, para mitigar pues, la acertación de esta enfermedad. Y prácticamente exclusivamente donde se encuentran, donde hay muchas pecereras en las épocas de invierno, donde se provoca mucha humedad, desagües. Entonces el control de esta básicamente va enfocada al ciclo epidemiológico, a la triada epidemiológica, que es bajar la carga de los parásitos con un protocolo de desparasitación a todos los animales que se encuentran allí. El segundo control va encaminado a la población de moscas, que simplemente se logra disminuyendo las áreas de empupe de las moscas con las zonas de mucho barro, áreas de baño y depósitos discretas. Y la tercera es el manejo de estas mismas, que se realizan con áreas de compostaje, con el fin de disminuir el contacto de moscas con parásitos defecados, aplicar cal, pues al área de compostaje cada vez que se deposite el estiércol, pero no esparcir las excretas en los potreros. Para el tema del manejo de cicatrización, pues hubieron casos en los que llamaban a un médico que el caballo lleva un tratamiento, pero que realmente no ya lleva como 2 semanas que no cicatrizaba por completo la herida. Y normalmente se formaban granulomas. Entonces, pues el cierre completo de la cicatrización es un aspecto importante a la hora de finalizar el protocolo terapéutico, por lo que la incapacidad de que se cierra esta puede ser un factor predisponente como consecuencia de la presentación de lesiones de manera secundaria, como serían los traumas, claudicaciones por prurito. Ah, entonces, el reporte de literatura dice que hay dos opciones para el tratamiento de estas granulaciones, por decirlo de esta manera. La utilización de fármacos que contrarresten el tejido de granulación, como son los corticoides, el más utilizado es la triancinolona, ya que el mecanismo es el que comparte es el proceso de inhibir esa degranulación producida por los mastocitos ocasionados ocasionados o por la consecuencia de la liberación de histamina. Ah, el otro procedimiento que se puede realizar son las incisiones son las infiltraciones con anestésico local y posteriormente realizar incisiones a la periferia donde se encuentra la granulación, el tejido de granulación. Pero entonces la elección del tratamiento va a depender de la ubicación del tejido de granulación, el tamaño. Cuando la granulación se encuentra distal o hacia la periferia, puede utilizarse eh, las incisiones, cortar y vendar con algodón laminado. Bueno, antes de colocar algodón laminado con Coban y después algodón laminado, esperar que vuelva a cicatrizar y sin embargo se recomienda la utilización de fármacos tópicos como ungüentos
y la utilización de antibióticos para minimizar el riesgo de infección, por lo que va a ser una herida abierta. Y pues, por decir de que los corticoides ayuden al proceso de granulación, no quiere decir que favorecen el proceso de cicatrización, porque son cosas diferentes. De hecho, la utilización de corticoides para procesos de cicatrización está contraindicado, porque retrasa el proceso de queratinización. Entonces, simplemente los corticoides como efecto de granulatorio funciona, pero no quiere decir que su proceso de cicatrización favorecerá, lo disminuye, porque pues va a retrasar ese proceso de repitalización, perdón. Y pues ya para terminar, mm, pues se entiende que por medicina veterinaria como una práctica que encierra conocimientos teóricos, prácticos en todas las áreas médicas, que involucran desde especies grandes, pequeñas, brindando el aporte de la salud animal, bienestar humano. Eh, Básicamente en esta pasantía se reconoció la práctica en el aspecto de la prevención, sanidad animal de procedimientos odontológicos, el manejo de heridas, algunos cuadros clínicos en el aspecto dermatológico, enfermedades parasitarias, algunos algunos procedimientos de orquiectomías. Entonces, con el médico tuve esa oportunidad de conocer de esas diferentes actividades que me encaminan hacia pues, o sea, como futuro profesional, ya que pues junto a la compañía puede mostrar también dedicación, trabajando con él en todos los casos presentados y pues dando ejemplo de la correcta práctica de lo que es en salud y bienestar animal con la ética de vida aportada. Por lo que se concluye que pues que en esta pasantía hubieron más procedimientos o más actividades asistenciales de procedimientos odontológicos que continúan a la práctica para mejorar cada día en la labor y conocimiento como estudiante pues, de medicina veterinaria y zootecnia y como futuro profesional. Gracias.